y yo sé que Dios lo va a bendecir. Bendito sea el nombre del Señor. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Del versículo 35 en adelante, Evangelio según San Marcos, capítulo 4 del 35 en adelante. Gloria al Señor. Saludamos a los que nos están viendo a través de las redes, están conectados, pues le enviamos una bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Evangelio según San Marcos. Anoche estuvimos allá en Victorville. La iglesia celebraba su 9º aniversario y el pastor tuvo a bien invitarnos para que trajera el mensaje, y nos gozamos con los hermanos del Alto Desierto, y fue una bonita actividad. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora sí leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, amén, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria y recibe la honra. Hemos dado lectura a tu palabra y te pedimos que nos dé la gracia y la sabiduría para poder exponerla. Espíritu Santo, dame la palabra que sea apropiada. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El señorío de Jesucristo sobre todos los poderes. El poder de la enfermedad, el poder de la naturaleza, el poder de la muerte. Cuando usted lee atentamente este capítulo del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, va a encontrar que el Señor Jesús pasó un día muy ocupado. En ese capítulo 4 de San Marcos aparece registrada la parábola del sembrador. También el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, la registra, donde el Señor hace uso de esa figura tan interesante, porque vale decir que ya en los tiempos de Jesús se hacía uso de la parábola. Cuando estudiamos la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, y en este caso de la interpretación bíblica,
encontramos que la parábola, ¿verdad?, es una ilustración de un hecho material que ilustra una verdad espiritual. Una de las cosas que caracterizó al Señor Jesús fue en la forma en que Él enseñaba y predicaba. Su predicación era una predicación que la gente la podía entender. Él sabía que estaba ante un auditorio mayormente compuesto por personas de escasa preparación académica. Él sabía que estaba ante un pueblo eminentemente agrícola. Palestina era eso. Y para poder llegar hasta ellos, el Señor hacía uso de esos recursos, como la parábola. Y le contó la parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Y una parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre los abrojos y los espinos. Creció, pero como no tenía suficiente profundidad, se secó. Otra parte cayó entre abrojos, pedregales. Creció, pero al mismo tiempo fue ahogada por los espinos, por los abrojos. Pero una parte cayó junto al camino y esta produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Los discípulos de inmediato no entendieron el significado de la parábola. Y cuando estuvieron aparte, le pidieron explicación al maestro. Dinos, ¿qué quisiste decir? ¿Qué quisiste enseñar? ¿Cuál es el significado de esta parábola? Y el Señor procedió a darle el significado. La semilla que cae junto al camino son aquellos que oyen la palabra y en prima facie, de primera intención, la reciben con gozo. Al parecer, la palabra ha hecho su efecto, pero una vez que se acaba el servicio, una vez que salen y entran en contacto con sus amigos se encargan de quitar esa palabra que fue sembrada en su corazón, con expresiones como, por ejemplo, ¿y qué? ¿Ya tú te metiste también a esa religión? ¿Te dejaste engañar tú también? Tú que vienes de una religión bastante antigua y permitiste que esos locos te persuadieran. Y es la forma que el enemigo usa para quitar esa palabra, esa semilla que fue sembrada en ese corazón. La semilla que cae entre los pedregales son aquellos que escuchan el mensaje, están un tiempo en la iglesia, comienzan a producir frutos, pero vienen las pruebas,
vienen las dificultades, porque en este camino nuestra fe tiene que ser probada, y probada de una manera muy especial. El Señor tiene diferentes formas de probar nuestra fe, porque Dios no quiere que nadie le sirva por obligación. Dios no quiere que nadie le sirva por condición. Nuestro servicio a Dios tiene que ser espontáneo, tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón, tiene que ser un servicio comprometido a Él. Y le servimos a Dios cuando estamos en la iglesia, pero le servimos a Dios cuando estamos fuera de la iglesia. Le servimos a Dios cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros compañeros de clase en la escuela, en el colegio, en la universidad. Ellos saben que nosotros le servimos a Dios. Ellos saben que nosotros somos una generación que servimos a Jesús. Pero muchos, cuando se encuentran en esa situación, comienzan a socavar el fundamento que ha sido echado, y finalmente esa palabra se vuelve infructuosa. La palabra que cayó entre los abrojos y los espinos son aquellos que ciertamente se convierten de corazón. Porque, familia, una cosa hay que decir, que para permanecer en este camino hay que convertirse de corazón. Amén. Hay que entregarle todo a Dios. El Señor Jesucristo fue claro, fue preciso, fue específico cuando dijo: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. El Señor no acepta un 25% de nuestra vida, no acepta un 50% ni un 75%. El Señor pide de cada uno de nosotros un 100%. Amén. De nuestra vida, de lo que somos. Y por eso dice: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no un día a la semana, no un día a la semana, sino cada día, porque nuestro compromiso con Dios es cada día. Y síganme. Y hay personas que llegan a los caminos del Señor y ciertamente comienzan a servirle con todo su corazón. Aleluya. Y Dios comienza a bendecirlo, porque algo que ya está debidamente comprobado, y es que cuando usted le entrega todo a Dios, cuando usted entrega su voluntad, su vida a Dios y se entrega al servicio de Dios, Dios comienza a bendecirlo. Vienen primeramente las bendiciones espirituales y después vienen las bendiciones materiales. Aleluya. Pero algunos, cuando Dios comienza a bendecirlos materialmente hablando, ya adquieren un sentido de cierta importancia, y en la medida en que Dios le va dando bendiciones materiales, poco a poco se van alejando de los caminos de Dios, y es la semilla que cae entre abrojos y espinos.
Los afanes de la vida ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Pero la semilla que cayó en buena tierra, dice la Escritura, que produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Esa es la semilla que permanece. Son aquellos que permanecen en el camino, pase lo que pase, venga lo que venga, lo que le ocurra. Son aquellos que dicen: yo hice un compromiso con Dios y yo voy a seguir, no importa lo que venga, lo que pase, yo hice un compromiso con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y este capítulo de San Marcos, capítulo 4, nos presenta otras parábolas que el Señor pronunció, que se constituyen en enseñanzas tan diáfanas, tan contundentes, tan consistentes, tan penetrantes. Pero me llama la atención el versículo 35. A ver, el versículo 35 del capítulo 4, porque el Señor estuvo el día entero allí junto al mar de Galilea. En Palestina hay dos mares, el mar Muerto y el mar de Galilea. También está el Mediterráneo, pero el Mediterráneo propiamente baña toda Europa y muchas partes del mundo. La mayor parte del ministerio de Cristo se produjo en la orilla y en el mar de Galilea, que también es conocido como el mar de Tiberíades o el lago de Genesaret. Todo eso es lo mismo. Y me llama la atención, reitero, que después de estar el día entero enseñando y predicando, dice el 35, usted lo ve ahí, aquel día, cuando llegó la noche. ¿Qué pasa cuando el trabajador pasa el día entero trabajando y llega la noche? Obviamente lo que quiere es llegar a su casa, a tomar un descanso, tomar una buena comida, sentarse a descansar. Los discípulos habían estado con Jesús durante todo aquel día. Es posible que ellos pensaran: bueno, cuando llegue la noche, pues nos vamos a ir a descansar al lado del Maestro, aprendiendo de él. Pero el autor sagrado nos dice que cuando llegó la noche, el Señor Jesús les dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Pasemos al otro lado. Es posible que uno a otro se mirara y dijera: wow, pensábamos que el trabajo de hoy se había terminado. Pero el Maestro nos está diciendo que pasemos al otro lado. Pero cuando habla de pasar al otro lado, está de por medio el mar. En este caso, el mar de Galilea. Esta frase de pasar al otro lado es muy conocida por cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Verdad? De pasar al otro lado. Estábamos de aquel lado del río,
Pero un día dijimos, pasemos a este lado. Y cuando en nuestros países se habla de pasar al otro lado, se entiende que hay que cruzar el río Bravo, para poder llegar. Y quizá mientras yo estoy haciendo esta referencia, usted está recordando, ay pastor, usted no quiere imaginarse todas las cosas que hay que pasar. Pero lo importante es que pasó y está en este lado. El Señor Jesús le dice, pasemos al otro lado. Los seres humanos somos un poquito reacios a salir de nuestra zona de confort, especialmente cuando nos sentimos seguros. No somos muy dados a arriesgarnos. Hay una psicología que se llama la psicología del institucionalismo, que lo que dice es que nosotros somos reacios a tomar decisiones arriesgadas, especialmente cuando tenemos algo que entendemos que está seguro. No nos atrevemos en la mayoría de los casos. Pero ¿quién es que da la orden en este caso? ¿Quién es el que dice pasemos al otro lado? El único que podía hacerlo y que hasta ese momento había demostrado que realmente en él se podía confiar. Porque, señores, en el único que se puede confiar, es en el Señor Jesucristo, es en el Hijo de Dios, es en aquel que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó entre los muertos, y como bien apunta el credo, está sentado a la diestra de Dios Padre, y que un día habrá de venir a juzgar a los vivos, a los muertos. Ese es el único, el que venció la muerte. Ese es el único en que podemos confiar. Y el 36 dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. No hubo tiempo para otras cosas, y entraron en la barca. Entiéndase, Jesús había pasado el día entero. Quizá usted no entiende que uno de los oficios donde hay mayor desgaste mental y emocional es el de la enseñanza, es el de la predicación. Se estima que 1 hora de predicación equivale a 8 horas de trabajo manual, porque hay un desgaste de las energías mentales, emocionales, psíquicas, físicas, y por eso generalmente cuando se termina de predicar o de ministrar, pues hay agotamiento. Jesús había pasado el día entero, y por eso cuando entraron a la barca, él buscó un lugarcito allí en la barca, ¿se acuerdan? Buscó un lugarcito porque estaba cansado. Jesús ministró no como Dios, aunque era Dios, aunque es Dios, pero ministró como hombre, como un ser humano, y por eso lo encontramos que se cansaba. Tenía necesidad de sentarse, y el texto sagrado dice
que él se fue a una parte de la barca donde había un cabezal y allí se recostó a echar un sueñito. Es importante dormir, porque al dormir se restauran las energías que se han gastado, que se han consumido. De ahí que una persona que no duerme pues se pone neurótica, nervioso, intratable. ¿Qué dice el hermano? Inquieto. Le falta a ese organismo, le falta descanso. Generalmente se piden 8 horas. Ese es el promedio. Pero si usted puede dormir 6 horas, amén, está bien. Hay otros que no, hay otros que se pasan. Hay otros que hay que despertarlo. El Señor Jesús se puso allí a descansar. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Pero ¿qué pasaba con la barca? La barca, pues, de una o de otra forma, comenzó a entrarle agua, de tal manera que ya se anegaba. Los discípulos, que eran diestros marineros, dijeron: no, está bien, déjalo tranquilo, que nosotros podemos bregar con esta situación. Aleluya. Y ellos creyeron que podían resolver el problema. Pero cuando no pudieron resolver el problema, entonces ellos hicieron lo correcto. Amén. Hay situación que usted puede resolver, pues resuélvala. Pero aquella que usted no puede resolver, que se escapa de su competencia, de su autoridad, de su dominio, de su comprensión, entonces usted recurre a quien se lo puede resolver. Y una de las cosas que tenemos nosotros es que hay siempre audiencia. Es que Dios siempre está presto para escucharnos. Está presto para oírnos. Aleluya. Y nos hace la invitación. Ven con tu carga, ven con tu problema, ven como tú estés, cuéntamelo. Como cuando usted le cuenta a una madre que le tiene confianza, o a un padre que le tiene confianza, usted le cuenta su problema: mira, me pasa esto, aquello, por aquí, por allá. Dios es algo así. Cuando nosotros hablamos con Dios, nuestro corazón puede estar abrumado, adolorido, con tristeza, con carga, con pesadumbre. Pero cuando hablamos con Dios sentimos esa liberación. Amén. Sentimos esa ayuda que viene de parte de Dios. Los discípulos dijeron: este problema se escapa de nuestras manos. No lo podemos resolver. ¿Quién lo puede resolver? Jesús puede ayudarnos a resolverlo. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y fueron donde Él.
¿Qué hicieron? Lo despertaron. Mire, hay gente que cuando se duerme, hay gente que cuando se duerme para despertarlo da brega, ¿sabe? Da brega, muchacho, despiértate. Mire, hay otros que tienen el sueño más liviano. En la medida en que los años le van pasando a uno, pues el sueño se hace más liviano. El jovencito cae como una piedra hasta el día siguiente. Y ya la persona grande se despierta de cualquier cosita, aunque hay viejos que duermen apretados. Y ellos van donde Jesús. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y el autor sagrado nos dice, y levantándose, reprendió al viento. Y aquí el Señor Jesús muestra su autoridad, su señorío sobre la fuerza de la naturaleza. ¿Por qué nosotros creemos en Jesús? ¿Por qué lo adoramos como Dios? No es que Él se hizo Dios, sino que Él es igual a Dios, de la misma sustancia con Dios. Aleluya. Pues Juan dice que en el principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios. Y por eso le honramos, le adoramos, le glorificamos. Hablamos siempre de Él. Es como yo traía una ilustración el jueves. Un misionero en la China está predicando y se le acerca un chino y le dice: usted solamente habla de Jesús. Y Jesús, y Jesús, y Jesús, y Jesús. Es que no tiene otra cosa para hablar. Y el misionero le dice al chino: te voy a hacer una pregunta. ¿Qué comiste ayer? Arroz. ¿Y qué comiste hoy? Arroz. ¿Y qué va a comer en la noche? Arroz. Todo el tiempo, arroz. Pues nosotros hablamos de Jesús porque Él, aleluya, está en nuestra vida. Porque fuimos alcanzados por Él. Cuando nuestra vida no valía nada, cuando éramos esclavos del pecado, del vicio, de la idolatría, de la brujería, de la santería, de la superstición, cuando vagábamos sin rumbo en este mundo, el Señor Jesucristo nos alcanzó, cambió nuestra vida, puso una esperanza de gloria en nuestro corazón, nos hizo ciudadanos del reino celestial. Ahora nosotros sabemos de dónde hemos venido, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor demuestra su señorío sobre la naturaleza cuando le dijo al mar. ¿A cuál mar? Al mar de Galilea: calla e inmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Amén. Demuestra su señorío sobre la enfermedad, demostró su señorío sobre la muerte. Pero aquí encontramos
que se dirige a los elementos de la naturaleza, al mar. Hace muchos años leí una historia en un libro llamado La Historia General del Mundo. Esto lo he dicho en otras ocasiones. Hubo un rey llamado Canuto. En nuestros países, cuando una persona es bruto, le dicen: este es más bruto que Canuto. ¡Aleluya! No sé si usted ha oído eso. Este tipo es más bruto que Canuto. ¿Quién fue Canuto? Canuto fue un rey. Un rey que se creía un dios. Y sus cortesanos, adulones, limpiasacos, se encargaron de hacerle creer que él tenía mucho poder, y tanto poder que él tenía que él podía detener las aguas del mar, si así se proponía. Y tanto se lo dijeron que él se lo creyó. Hay personas que le dicen tanto una cosa que termina creyéndose. Ojalá que sea para bien, porque también puede obrar para mal. Los padres deben insistir con el niño o con la niña y decirle: no, tú vas a ser un campeón, tú vas a ser un triunfador en la vida, tú vas a ser una persona importante, y decírselo. Y llega el momento en que el niño o la niña, el adolescente, se lo cree y dice: mi papá cree que yo voy a ser una persona de bien, una persona importante. Entonces transita en esa dirección. Pero para mal es cuando el papá o la mamá le dice: este muchacho no va a servir para nada. Tú no vas a llegar a ningún lado. Y hay madres que en momentos de ira le dicen a la hija: tú vas a ser una prostituta, tú vas a ser una ramera. Y llega un momento en que la muchacha se lo cree y dice: bueno, mi mamá dice que lo que yo voy a hacer es una prostituta o voy a ser una ramera. No todas se lo creen, pero las que tienen mentes débiles sí se lo creen. Entonces es importante, aleluya, que nosotros entendamos eso. El Señor Jesús tuvo el dominio absoluto del mar y por ende de las fuerzas de la naturaleza. Pero aquí ahora encontramos a un rey que se cree que él tenía ese poder, porque sus adulones le habían hecho creer eso. Y un día él va con su corona y va a la playa, y voy a probar si verdaderamente, y el mar está furioso, encrespado, y cuando las olas vienen, Canuto se pone: paren las olas. Tuvo que salir corriendo porque las olas se lo iban a llevar a él también. De ahí surge el dicho: este es más bruto que Canuto. Pero aquí encontramos el señorío de Jesús manifestado. Cuando él le dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento, y dice: y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados, llenos de miedo? Nuestra fe tiene que ser más fuerte que nuestro miedo. Todos los seres humanos
en un momento dado sentimos miedo. La única persona que no siente miedo es el que no existe. No importa si es un general o es un comandante o es la persona considerada como el hombre más bravo. Yo he dicho esto en otras ocasiones, de un general considerado valiente, bravo. Y alguien le preguntó: general, ¿usted no ha sentido miedo alguna vez? Y él dijo: bueno, si sentir miedo no es ser valiente, entonces yo no sé quién es valiente. Lo que ocurre es que el valiente, a pesar de sentir miedo, sigue avanzando. El cobarde, cuando siente miedo, agarra la patineta y sale corriendo. Usted y yo en algún momento hemos sentido miedo, pero el Señor Jesucristo nos ha dado la fuerza para seguir avanzando, para seguir adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra fe tiene que estar por encima de nuestros miedos. A veces el enemigo intenta ponernos presión. No la va a hacer, va a fracasar, no va a salir adelante. Pero aquel que le dijo a los discípulos, a sus discípulos, pasemos al otro lado, es el que te dice a ti y me dice a mí. No importa lo que vea, no importa lo que te digan, confía en mi palabra. Aleluya, que vamos a pasar hacia adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a pasar adelante. Vamos a seguir adelante. Porque Jesucristo muestra su señorío. Aleluya. Aleluya, sobre los poderes de la naturaleza, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y por eso, bendito sea su nombre. Tu fe y mi fe no está fundamentada en un hombre. No se fundamenta en una institución. No se fundamenta sobre una tradición. Tu fe y mi fe está fundamentada sobre una persona viviente que se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba con sus discípulos y Él le hace una pregunta? Y ya estoy para terminar. De Jesús se decían tantas cosas. Unos decían que tenía demonios, otros decían que era un engañador, otros decían que era un farsante, algunos llegaron a decir que era hijo de fornicación. Aleluya. Otros decían: ese es un gran profeta. ¿No será este el Mesías que estamos esperando? Pero Jesús quería saber lo que pensaban sus discípulos. La gente allá afuera puede pensar tantas cosas, pero lo importante es lo que tú piensas acerca de Dios. Porque nosotros los humanos somos el producto de lo que pensamos. Nuestras acciones, nuestro accionar es el producto de lo que nosotros aquí en la mente pensamos. Nuestros pensamientos se convierten en hechos. Y el Señor quería saber qué pensaban los discípulos acerca de Él. Y camino a Filipos le hace una pregunta: ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Está Él con sus discípulos. Y uno dice: bueno, maestro, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías,
Lo estaban comparando con los grandes profetas de Israel. Pero a Jesús le interesaba lo que ellos pensaban, porque lo que tú pienses acerca de Dios es lo que habrá de producir un cambio en tu vida. Aleluya. No es lo que piense Juan, ni Antonio, ni Epifania, ni Pedro, lo que tú pienses acerca de Dios. Y Jesús le dice, y ahora yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Qué piensan? Hay un silencio sepulcral. Y de repente Pedro abre su boca y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es cuando el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, escuche bien, que tú eres Pedro. Pedro en griego es Petrus, que quiere decir un pedazo de piedra suelta. Tú eres Petrus, un pedazo de piedra suelta. Y sobre esta piedra, en griego Petra, una roca fija y permanente, sobre esta piedra, sobre el testimonio de Pedro. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús no estaba edificando su iglesia sobre Pedro, estaba edificando sobre, aleluya, el testimonio de Pedro, la estaba edificando sobre él mismo. Y por eso él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. ¿Qué le parece si la iglesia hubiera sido edificada sobre Pedro? Sobre el supuesto primer papa. Y como yo decía en esta mañana, qué lástima que millones y millones de personas no terminan de abrir los ojos, porque dicen que Pedro fue el primer papa, y resulta que el primer papa tuvo familia, el primer papa tuvo su esposa, tuvo su casa, y sin embargo la iglesia oficial condena completamente a sus ministros a que ninguno se pueda casar, y siguen diciendo que Pedro fue el primer papa. ¡Qué contradicción! ¡Qué cosa que la gente no logra entender! Porque cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, allí estaba su suegra, acostada, enferma, y el Señor la sanó, y ella se levantó y le servía. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, cuando Jesús dice, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ha sido así. Contra la iglesia de Jesucristo se levantaron emperadores, reyes y de líderes religiosos y cuantas cosas, y la iglesia ¿a qué? Ha podido permanecer. Y en la medida en que van pasando los tiempos, la iglesia sigue expandiéndose, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue caminando, porque no está edificada sobre hombre, está edificada sobre aquel que dijo, yo tengo la llave del infierno y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso la reflexión en este día se orienta hacia lo que es el señorío de Cristo sobre los poderes de la enfermedad, los poderes
de los demonios y la muerte. Usted y yo estamos bajo esa cobertura, estamos bajo ese pacto de sangre y por lo tanto siéntase bien, siéntase feliz, porque su Salvador, porque su Señor se llama, y con esto termino, Pablo hace una profunda teología cuando él habla de Cristo, cuando él habla del señorío de Cristo, y él dice que él, siendo Dios, no se hizo igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo. Jesucristo se humilló hasta lo sumo, por lo cual se le ha dado un nombre, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el infierno, cuando se pronuncia el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Tiemblan los demonios en el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en ti. Gracias, Señor, te damos. Recibe la gloria y recibe la honra. Gracias, Padre, por la palabra que pone en mis labios. Aleluya. El señorío de Jesucristo es comprobado, pero es ratificado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y a su nombre, gloria. Este es un momento muy especial antes de despedirnos. Y es que usted está aquí no por casualidad. El Espíritu de Dios lo guió a este lugar. Lo guió hasta este lugar porque Dios quiere tratar contigo, porque Dios quiere salvarte, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. El Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo le voy a dar descanso. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Muy simple, muy sencillo. Con tu corazón humilde, tú le dices: Señor, yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero probar si lo que ellos dicen es verdad. Yo quiero probarlo por mí mismo. Si lo que los evangélicos predican y dicen es verdad, usted puede hacerlo. Y es entonces cuando usted se da cuenta que no son mis palabras, no son mis palabras, es la palabra de Dios la que hace y provoca el cambio en su vida. Por eso en esta hora hacemos un llamado. Si el Espíritu de Dios te ha tocado, si durante la predicación Dios ha hablado a tu vida, si quieres hacer un compromiso con Dios en este día, humildemente levanta tu mano y tú dices: pastor, yo quiero probar eso que usted está diciendo. Si lo pruebo y me gusta, me quedo. Si lo pruebo y no me gusta, me voy. Aleluya. Ese es el evangelio que ofrecemos. El evangelio de salvación. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Por eso, si alguien ha sido alcanzado, tocado, desea oración, este es el momento. Aleluya. De ahí donde usted está, usted levanta su mano. No tiene que venir aquí. Ahí donde está, usted levanta su mano. Y el pastor, yo voy a probar eso. Voy a probarlo. A ver si lo que me están diciendo es verdad. A ver si no me están metiendo gato por liebre. Y entonces, usted se dará cuenta lo que es el poder de Dios. Se dará cuenta lo que es el poder de Dios para salvación. Y a su nombre, vamos a hacer una oración. ¿Qué desea usted ahí donde está? Si usted está enfermo, si se le ha declarado un quebranto y usted está luchando contra ese quebranto, si le han dado un diagnóstico que lo atormenta, cierre sus ojos, ponga su fe y su confianza en Dios y ponga su mano en la parte que le afecta, mientras yo hago esta sencilla oración. Señor Jesús, tú llevaste nuestras enfermedades en tu cuerpo sobre el madero, y por tu llaga somos nosotros curados. Amén. Señor, llévate los quebrantos en cualquier parte del cuerpo donde esté. Si es una hernia, si es una pelota, si es un problema en el estómago o en el páncreas, si es un problema, Dios mío, de cáncer, que sea erradicado en el nombre de Jesús. Amén. Para tu gloria y para tu obra proclamo salud y salvación en el nombre de Jesús. Amén.